Créanme que yo el día de hoy, que por fin tuve tiempo de escuchar esta transmisión que fue del día de ayer, esta mesa de análisis de Aristegui, y de leer este artículo, hasta hoy lo pude hacer. Es que pues la mesa de análisis dura como una hora y el artículo que escribió el periodista John Gilbert pues también es bastante largo, te tardas como una hora en leerlo más o menos. Después de ver la mesa de análisis y escuchar a los que participaron y de leer el artículo del periodista, quedé asqueado y convencido de una cosa: nunca vamos a saber por autoridades mexicanas, por una investigación mexicana, qué pasó con los muchachos. Eso no es todo, es muy grave. Lo más grave es que realmente se fabricó una nueva verdad histórica y existen todos los elementos que lo demuestran. Voy a tratar de explicarles y les voy a dejar en la descripción de este video este enlace de Aristegui Noticias y este otro del artículo de Quinto Elemento que escribió el periodista John Gilbert, para que ustedes no van a perder tiempo, van a invertir 2 horas de su vida en enterarse qué es lo que pasó durante este sexenio con la investigación de Ayotzinapa. Y la verdad es que es muy asqueroso lo que hicieron, muy asqueroso. Si alguien escuchó al Merolico el día de ayer en la mañanera, estaba prácticamente amenazando: vamos a investigar a ese fiscal, ya me dijeron que venía de por allá, creo que lo mandó la OEA, algo así dijo. Pues no fue así la forma en que llegó a la fiscalía como fiscal especial del caso Ayotzinapa. Voy a tratar de explicarles, y yo lo que les voy a pedir es que ustedes lean el artículo y escuchen la mesa de análisis donde participan precisamente quien escribe el artículo, el periodista John Gilbert, Alfredo Figueroa y Jacobo Dayan. Dice el titular que le pusieron a la transmisión, esto se los voy a dejar, les repito, en la descripción del enlace. En la descripción del video les dejo los enlaces, burro. Si el caso Ayotzinapa tiene este nivel de fracaso, piénsenlo así: ¿qué puede esperar una persona común? El exconsejero electoral Alfredo Figueroa, Jacobo Dayan, director del Centro Cultural Universitario Tlatelolco de la UNAM, y el periodista John Gilbert analizan el actuar del actual gobierno de López para esclarecer el caso Ayotzinapa y cuestionan qué personas son responsables de desaparición forzada según la ley. Créanme que si lo hacen en este orden, escuchan la mesa de análisis y después leen el artículo, se van a convencer de que de verdad están haciendo exactamente lo mismo que hizo Peña el sexenio pasado. Se creó una verdad histórica nueva y esta la vamos a llamar la verdad histórica del bienestar, para no confundirnos. Escuchen esta mesa de análisis y después les platico de qué va esto. Bueno, les quiero mostrar estos pequeños 3 titulares que son precisamente pequeños videitos que sacaron de esta transmisión completa, que aquí está. Esto suele hacer Aristegui, saca algunos fragmentitos de la mesa de análisis o de sus entrevistas. Dice, por ejemplo, Alfredo Figueroa: quien puede contar el lado B del caso Ayotzinapa está expulsado del país. Se refiere al exfiscal del caso Ayotzinapa, Omar Gómez Trejo. Dice en las letritas ahí en blanco y rojo: no sé si tiene esa calidad, pero esencialmente es un exiliado. Tuvo que irse. Y si ustedes leen el artículo que escribió el periodista John Gilbert, que yo creo que lo ubican, es el de la imagen del medio, porque él desde el año 2014, pónganle 2015, fue de los primeros medios que llegaron a Ayotzinapa. Si alguien conoce el tema de Ayotzinapa es él. Lo ha seguido desde hace mucho tiempo. Yo recuerdo haberlo visto en una primera rueda de prensa con los estudiantes hablando
en aquel 2014 seguramente fue. Bueno, él dice, López admite que se reunió con autoridades para tomar decisiones sobre el caso Ayotzinapa. Lo que sabemos es lo que ocurre después y alrededor de esa reunión. Ahora van a entender. Y van a entender también lo que dice Jacobo Dayan. Quien se niegue a dar información sobre paradero de personas comete delito de desaparición forzada. También los que participaron en el desayuno son responsables de desaparición. ¿Por qué? Porque resulta que en el artículo John Gilbert lo explica muy bien. Se fue a Estados Unidos, donde está exiliado Omar Gómez Trejo, que por cierto López ayer andaba ya tratando de buscarle a ver de dónde, quién lo había traído, quién lo contrató. Por ahí se le ocurrió decir que venía de la OEA. No, fue una forma muy diferente. ¿Saben quién escogió a Omar Gómez Trejo para que fuera fiscal? Los papás de Ayotzinapa. Y López se hace pendejo porque lo sabe. Pero bueno, se fue, lo entrevistó y le dijo, oye güey, cuéntame por qué renunciaste a la unidad que se creó, a la Fiscalía Especial que se creó para el caso Ayotzinapa. Y entonces Gómez Trejo le cuenta todo. Primero quiero que entiendan una cosa. Hay 3 instancias, por llamarlas así, que estuvieron investigando el caso Ayotzinapa. 1, el GIEI. 2, la unidad especializada de la Fiscalía, que se llama UEILCA, Unidad Especial de Investigación del Caso Ayotzinapa. Y el otro es la COBAG, la Comisión para la Verdad del Caso Ayotzinapa, la que dirige Alejandro Encinas. El GIEI y la UEILCA que dirigía Omar Gómez Trejo, al que ustedes ven en la foto, trabajaron muy bien juntas. De hecho, hay palabras aquí de colaboradores de Omar Gómez Trejo, gente que todavía incluso sigue en la fiscalía, algunos ya salieron, los corrieron o los obligaron a renunciar. Gente que dice que se estaba haciendo en México la investigación más chingona de la historia. Que iban poco a poquito, paso a pasito, tirando puertas, abriendo puertas. Ahí la llevaban hasta que se toparon con el ejército. Y ahí chingó a su madre todo. Todo se lo llevó la fregada. Pero esta unidad y la gente que él puso en esta unidad, porque menciona que cuando llegó todo era una porquería. Pues la fiscalía, imagínense ustedes. Él no se mandaba solo, aunque tenía autonomía e independencia para poder judicializar a cualquier persona. Pero su jefe era el fiscal Cóndor, Alejandro Gertz Manero. Les narro rápido de lo que va el asunto del desayuno, porque de hecho por aquí empieza, aquí se los cuento. El viernes 12 de agosto, se los cuento, no, lo leo de lo que escribió John Gilbert. El viernes 12 de agosto de 2022, Alejandro Gertz Manero, el octogenario fiscal general de la República, llamó al entonces titular de la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el caso Ayotzinapa, UEILCA, Omar Gómez Trejo, a su oficina. Omar, cuenta Gómez Trejo, que le dijo el fiscal, necesito un favor, una ficha de trabajo donde me diga cómo va el caso, qué hay, qué avances. Tengo un desayuno el próximo lunes. El abogado de 43 años, barba canosa, brazos tatuados, especializado en temas de derechos humanos, llevaba 3 años al frente de la más extensa, compleja y ardua investigación judicial de la historia reciente mexicana, la desaparición forzada de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa durante la larga noche del 26 al 27 de septiembre de 2014. Gómez Trejo no lo sabía, pero a ese desayuno también asistirían López, el secretario de Gobernación Adán Augusto, el ministro de la
el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Saldívar, en ese entonces, y el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, obviamente, además de Gertz Manero. Él no lo sabía, ni tenía cómo saberlo, pero en ese desayuno todos se pusieron de acuerdo y dieron luz verde a una serie de acciones que dinamitaron la investigación del caso Ayotzinapa y provocaron su salida del país. De esto va el asunto. Yo se los cuento en breve, tienen que leer el artículo para entenderlo. En esa reunión, vean la fecha, era 2022, el año pasado. Se estaba acercando la fecha del 26 de septiembre, tenían que darle algo a los papás, algo, ¿qué les damos? Pues vamos a entregar a Murillo Karam y a unos cuantos militares. Y entonces Gertz Manero regresa de ese desayuno donde se reunió con esta gente, con López, con Adán Augusto, con Saldívar y con Alejandro Encinas, y le dice: ¿sabes qué, Omar? Vamos a judicializar los casos que tienes. Sí, cómo no. ¿Cuántos son? 80 y tantos. Órale, de una vez. Y a Murillo Karam. Bueno, a Murillo Karam, deme un mes para prepararlo. Porque no tenemos, para que no se nos caiga, es muy importante. No tenemos todavía todos los elementos para judicializar el caso. Deme un mes. No, lo quiero para el lunes. ¿Qué quiere decir todo esto? Que en esta reunión, López Obrador ordenó que se llevara a la cárcel a Murillo Karam, no porque no deba nada a Murillo Karam, al contrario, tiene que estar en la cárcel. Pero lo que hicieron fue darle carnita a la gente para encubrir a otros sátrapas. Aquí hay cosas muy interesantes, tienen que leer el artículo. Me regreso a esto. Quien se niegue a dar información sobre el paradero de personas comete delito de desaparición forzada. ¿Qué dice la investigación de la COBAG, la de Alejandro Encinas? Pues que Peña Nieto supo. De hecho, se lo acaba de decir a los paleros de, sin embargo, a Páez Varela y a Álvaro Delgado, que Tomás Herón y que Murillo Karam le dijeron que Peña Nieto participó en las reuniones de la creación de la verdad histórica de Ayotzinapa. Me regreso. Quien se niegue a dar información sobre su paradero de personas comete delito de desaparición forzada. ¿Qué quiere decir? Que Peña Nieto tendría que estar en este momento detenido. Y no solo él. Salvador Cienfuegos, Iñaki Blanco, Ángel Aguirre, una magistrada del estado de Guerrero y mucha gente que no está. Mucha gente que no está. Muchos militares que no están. Pero no solo eso, sino que como en esta reunión se decide que se tiene que judicializar y que van a entrar militares en la judicialización, o sea que los van a detener, pues Gómez Trejo dice: va, tenemos investigados a 20. Piden las órdenes de detención y se encabronan los guachos. Y entonces explota la bomba. Y entonces empiezan a torpedear el trabajo de la unidad de la Fiscalía que encabezaba Gómez Trejo y terminan por quitarle la orden de captura, la orden de detención a 16 de esos guachos. A 16, entre ellos un coronel. Pero nunca se mencionó siquiera una orden de detención ni contra su jefe inmediato. Por eso es importante que escuchen a Jacobo Dayan, porque lee los artículos del Estatuto de Roma donde está este tema de la desaparición forzada y donde queda bien claro que hay una línea para poder
llegar hasta los altos mandos, tanto civiles como militares. La nueva verdad histórica del bienestar que está contenida en el informe de la COBAG de Alejandro Encinas es la fabricación de un caso utilizando testigos que fueron torturados, pantallazos de WhatsApp que ni siquiera está demostrado que sean verdaderos. Por ahí se mencionaba que incluso en algunos de los que presentó en su primer informe Alejandro Encinas, se mencionaba que en ese año, en 2014, WhatsApp ni siquiera tenía las 2 palomitas esas del mensaje en visto, y en las capturas de pantalla aparecen. Esos WhatsApps los mandó a investigar con un perito independiente, el GIEI, y este perito independiente dijo: esto es falso. Y esta versión de la verdad histórica del bienestar se sostiene a base de testimonios bajo tortura y esos pinches mensajes falsos de WhatsApp. ¿Para qué? Para no tocar ni a Peña Nieto ni a los altos mandos del ejército. ¿Qué pasa con todo esto? Bueno, pues que quien se niegue a dar información sobre el paradero de personas comete delito de desaparición forzada. También los que participaron en el desayuno son responsables de desaparición. ¿Se dan cuenta? Les voy a decir quiénes son. Ahí están los nombres: Andrés Manuel López Obrador, Adán Augusto, Arturo Saldívar y Alejandro Encinas, además de Gertz Manero. Ellos crearon esta nueva versión. Este artículo de John Hilbert lo explica a detalle bien, para que entiendan qué fue lo que pasó. Por eso es tan largo, pues creo que vale la pena leerlo, aunque sea así de largo, porque van a entender qué hizo el gobierno de López. Hay una parte en la que narra cómo le presentaron, cómo presentó Encinas a los papás de Ayotzinapa esos pinches mensajes de WhatsApp horrorosos, espantosos, que todos vimos, con narraciones pues espeluznantes. Y lo que le provocó a los papás, que salieron llorando de esa reunión, los hirieron con unas capturas de pantalla falsas, para ir poco a poco creando la nueva verdad histórica del bienestar. Este caso no se va a resolver en México, es bien claro. Este caso topó con el ejército y no va a haber justicia en México. Si hubiese justicia en México, tendría que caer Salvador Cienfuegos y Peña Nieto, para empezar. Y ustedes saben que eso no va a pasar. Lo saben perfectamente. Si hubiese justicia en México, esta reunión, en la que además López confiesa un delito, lo hizo 3 veces. López está dando instrucciones a la Fiscalía General de la República para judicializar a casos de personas a las que hay que detener. López no puede hacer eso, eso es un delito. Y lo confesó. De hecho, lo acaba de confesar ayer también. Sí, yo me reuní con ellos. Yo di la instrucción de que adelante, hay que detenerlos. Eso es un delito. Y lo confiesa abiertamente. Es tan bruto que lo confiesa abiertamente en cadena nacional. Yo de verdad sé que a muchos actualizados esto no les va a gustar, porque les gusta escuchar la versión de su amo, y la versión de su amo es echarle la culpa a todos menos a los suyos. Pero ustedes saben, la prueba más clara de que esto es una farsa es de que Tomás Herón, hay varias, pero una, Tomás Herón y el mismo Murillo Karam le confesaron tanto al fiscal Omar Gómez Trejo y tanto, por cierto, a los periodistas paleros, a Paz Varela y a Álvaro Delgado, apenas hace unos días. Alejandro Encinas habló con ellos, lo entrevistaron ellos, y dice Alejandro Encinas que tanto Tomás Herón
como Murillo Karam, le dijeron que en la reunión donde se planeó la verdad histórica estaba Peña Nieto. Y estaba también, obviamente, Salvador Cienfuegos. O sea que son cómplices de desaparición forzada. Y es evidente que no va a pasar nada, que no están ni siquiera implicados en el caso. Ninguno. No aparecen ni sus nombres. No los van a detener. Todo es una farsa. Si en México hubiera justicia, no habría tenido ninguna razón, ningún sentido este desayuno para que se dictara línea de lo que iba a pasar con el caso Ayotzinapa. Esto, que por cierto, vean el título, la instrucción, cómo el gobierno dinamitó la investigación del caso Ayotzinapa. Y el que quiera creer en lo que dice el PG, pues créanle, ya sabemos que hay muchos que hasta los gases le aplauden. Pero el que de verdad quiera darse cuenta qué es lo que está pasando en materia de justicia en México, tiene que chutarse esto y formar su propio criterio. Si después de leer esto y escuchar hablar a la gente que sabe, a los expertos de estos temas, siguen pensando que lo que está haciendo el gobierno está bien, híjole, pues mis respetos, porque pues sí se necesita estar muy bruto. Pero estoy seguro que cuando menos la duda les va a quedar de lo que están haciendo. Se fabricó una nueva verdad histórica. Y a mí hoy no me queda ninguna duda. Y este gobierno es cómplice. Este caso va a terminar en la Corte Penal Internacional. Va a terminar allá, porque es el siguiente camino. Ya se sabe, ya se supo, ya se entendió que en México no va a haber justicia. ¿Qué sigue? La Corte Penal Internacional. Y en esa Corte Penal Internacional se va a acusar a los del sexenio pasado, a Peña, Iñaki Blanco, Ángel Aguirre, a Salvador Cienfuegos, y a los de a López, a Adán Augusto, a Arturo Saldívar, a Alejandro Encinas, probablemente también hasta Chencho Sandoval, incluso hasta Gertz Manero. Porque están encubriendo un crimen de lesa humanidad. Y en eso sí tiene competencia la Corte Penal Internacional. Ojalá de verdad se haga justicia. Yo siempre les dije, siempre les dije, la justicia no va a llegar de México. Olvídenlo, en México no existe. Les dejo los dos enlaces y el que quiera salir de la ignorancia y dejar de creerle las pendejadas que dice López Obrador, bien puede tomarse 2 horas, escuchar la mesa de análisis y después leerse el artículo y saque su propia conclusión. Saludos, compas. YouTube nos hace clasificar los videos que subimos para que puedan ser publicados. En esa clasificación nos indica que los videos relacionados con el crimen organizado no se van a mostrar en sugeridos y no enviará notificaciones cuando sean publicados. Por eso, para poder verlos tienes que ingresar al canal y buscarlos. Todos los días subimos videos con esos contenidos. No olvides que ya abrimos un nuevo canal, Personajes México 2, ve a él dando clic en la pantalla final de este video donde dice, mensaje importante, y suscríbete.